Tiempo para hablar de las noticias más destacables de la prensa del corazón, hoy con dos invitados que han abducido literalmente a Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. Y Álvaro Peleteiro, buenas noches. Jao, buenas noches. Bueno, pues con estos dos nuevos invitados vamos a hablar de todas las noticias que aparecen en la prensa rosa, pero antes, como siempre, portadas. Una música poco carnavalera, pero aquí estamos para repasar las noticias de la prensa rosa y ya queda menos para saber quién es nuestra invitada estrella de esta noche, una invitada que empezó bailando gogó, solo con bikini, en una discoteca. Bueno, veremos de quién se trata después de esta mesa de corazón. Muchísimos temas para hablar. ¿Por dónde empezamos? Por Alba Carrillo, quizá, que la semana pasada decía que con Feliciano López nada de nada, y esta semana enamorada y todo es cierto. Esta semana todo de todo, ¿verdad? Bueno, sí, totalmente enamorada. Y la que viene, nada de nada otra vez, seguro. No, le dábamos un poco más. Bueno, poco le damos. Nos falta nuestra notaria oficial, Laura Pérez, un beso desde aquí, pero la verdad es que le damos poco recorrido, pero alguno más tendrá que un par de semanas, ¿no? Esto durará lo que quiera Feliciano que dure. Indio Jau. Mira, cuando Feliciano empieza a salir por la noche... De los pies negros. Indio Jau de los pies negros. Los tengo negros, ¿eh? Sí, no, eso no lo dudo, no tenemos ninguna duda. Pues yo decía que Feliciano dependerá todo lo que dure la fidelidad de Feliciano, siempre y cuando, como digo yo, la fidelidad no es que uno y otro es lo que hayan acordado entre ellos. Sí, ya, eso ya lo sabemos, pero mira, de todos modos yo te digo lo que han acordado entre ellos. Yo te digo el recorrido de esta pareja, ya hablo como tú, tiene este recorrido. Él ahora está ilusionado también, ella es muy mona, le estará simpática, están empezando, muy bien. Ella también por el momento él está enamorado y tal. Cuando él empiece a salir, a mirar a otras, porque eso sabes que lo va a volver a hacer, a desmadrarse un poco, pues esto se acabó ya. Porque ella... Veo que ya estás poseída por la autoridad de sheriff que yo vengo a ver si pongo algo de orden aquí en esta mesa. A ver si pongo algo de orden. Porque además hablas con una seguridad que casi prácticamente es imposible. Claro, yo hablo siempre con seguridad, aunque no lleve tus argumentos, y yo ya estoy aquí un poco... Oye, pero yo pensaba que tú venías ahí hoy en son de paz. Yo vengo en con son la de pipa paz, de la lo paz. que pasa que aquí tenemos que después al final del programa nos echaremos unas caladitas. Claro que sí, ¿qué trajiste para fumar? La hierba de mi poblado. Muy bien. Que esa pues, que después nos vamos a reír como... Pues no tengas duda, si quieres vete ya preparando lo que yo por mí ya podemos empezar pues nada, a fumar ya ahora. Tengo preparado. En cualquier caso, con tu autoridad ya casi no me atrevo a decir nada con relación a esta pareja. Con relación a esto no, pero bueno. Fumar lo fumamos todos. Después nos vamos a echar ahí unas caladitas. Sí, sí. Unas caladitas de la pipa de la paz, y quizá era lo que deberían fumar también Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina con el resto de los miembros de la Casa Real, que parece que las cosas no andan nada bien. La Casa Real desmiente que la infanta Cristina esté presionada, otros apuntan en rumores a que hay un cierto distanciamiento entre Iñaki y doña Cristina, y unas sorprendentes declaraciones de Iñaki Urdangarín a través de su abogado, en el que dice que
no puede pagar, que sería un empobrecimiento pagarle esa fianza que le piden, y además que bueno, que llega un momento en que ella no sabe que ha hecho mal, que no tiene mala conciencia y que ya no sabe casi de qué le acusan al pobre. No sabe de qué le acusa, de tantas cosas que le acusan. Yo en parte lo entiendo. Yo en parte lo entiendo. Bueno, no puedo creerte que con esto no vayáis ni a estar de acuerdo. No, yo en parte te voy a explicar porque en parte lo entiendo. En primer lugar, porque 4 millones de euros es una pasta para cualquiera. Sí, bueno, pero trincó mucho más. Bueno, hombre, trincó o lo gastó ya todo. O lo gastó, porque ya el palacete que tiene ya vale su pasta. Vale, pero por lo cual yo no sé pues lo que no tiene, lo que no tiene en cash, yo no sé lo que tiene, lo que no tiene. Y aparte de que tampoco, en cualquier caso, ahora puede, como si fuese por arte de Birloque, el poner ahí 4 millones de euros, por un lado, porque si no también sería hacer ver que sí que tenía ese dinero cuando en teoría y supuestamente no lo tiene. Bueno, pero que tu excusa sea un empobrecimiento. No, yo no estoy diciendo eso. O lo mismo que su familia, que dice que la Casa Real solo le trajo desgracias a Iñaki, que si no fuera por... El problema que tiene es que en un momento determinado le dieron un dinero porque él no atracó a nadie. Él fue a unas instituciones yo creo que nos atracó a todos. Llamó a la puerta y dijo, voy a montar esto, son 4 millones o 200.000 euros lo que me va a costar. Alguien viene, lo pone y coge él, y sí que es cierto que ahí hay de fraude, etcétera, etcétera. Pero hay fraude y hay estafa. Sí, bien, vale, pero... Porque ¿dónde está ese dinero? Porque alguien se lo da, alguien se lo da. ¿Y dónde está ese dinero? Él no lo fue a robar a ningún sitio. Él simplemente hace un presupuesto, conforme a ese presupuesto alguien traga... en cierta forma, yo creo que es también como lo veas, pero cuando de repente estás pidiendo para una fundación de niños discapacitados con un dinero que no aparece por ningún lado, ¿dónde está ese dinero? Eso no es robar. Pero yo tengo visto presupuestos de estos eventos que él montaba tanto en Palma como en la Comunidad Valenciana, hombre, y hay para el cantante no sé quién, para no sé qué, este otro, para este presentador o este cuánto, es decir, que después eso era todo ficticio, por supuesto, pero él presentaba unos presupuestos inflados, pero presentaba esos presupuestos pero y después se quedaba. Pero hay alguien que podía decir, no, esto no te lo damos. Es decir, simplemente, en este caso se lo dieron. Sí, pero bueno, abusó de la confianza que le daban por ser el yernísimo. Sí, claro. Y vuelvo a insistir. No lo estoy justificando, no lo estoy justificando. Y que también si lo justificas, es que vas ahora mismo preso. Es lo que te iba a decir yo. Esas esposas que son para mí o para Iñaki. Para ti, como sigas hablando. Una yo y otra Iñaki, vamos los dos así de... Sí. Y yo creo que Iñaki, Cristina y todos tendrían que fumar mucha pipa de la paz, tendrían que vamos, no sé lo que tendrían que hacer. Y lo que sí es cierto es que Cristina está sometida a una presión porque por un lado tiene el marrón del marido, que al fin y al cabo... Pero eso lo sabía de toda la vida, sabía que su padre era el rey. Hijos, pero sabía que su padre era el rey desde que nació. Y entonces sabía las cosas que no puede hacer y las que sí puede hacer. Eso a mí no me justifica nada. O sea, ella mientras estuvo por ahí... Todos sabían, desde el rey hasta el siguiente, yo creo que al contrario, lo que hacía Urdangarín. Que ha habido, que el primero que tendría que ponerle las cosas claras y decirle renuncias a tus derechos dinásticos, etcétera, 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 y a todos tus privilegios, sería la propia Casa Real obligándole a ello. Porque al final lo único que va a ser es un maquillaje. De todas formas, para no enquistarnos en el tema, si os parece bien, que dará mucho de sí, vamos a ir a otro personaje, porque ya veo que cada uno no pensamos lo que pensamos. Yo intento que hoy haya mucha paz. Bueno, si fumáramos la pipa al principio, si fumáramos al principio ya estábamos ahora todo de acuerdo. No, porque a lo mejor estábamos todo el tiempo riendo. Yo quiero hablar de cosas románticas, como Belén Esteban, que ya tiene nueva vida, que se rumorea que tiene novio, aunque ella lo desmiente y desde luego categóricamente parece ser que no es el jugador del Real Madrid, Gonzalo Higuaín, que por cierto a mí me hizo mucha gracia ese hermano suyo que sale diciendo, no tienen nada que ver. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, lo que sí está claro es que yo no sé si es el amor o si es el psicólogo, el tratamiento que tiene, que le ha cambiado el carácter a esta chica. Ya no es la Belén Esteban que conocíamos. Está feliz, está mandando mensajitos todo el día, está jijiji, jajaja, se ríe por las esquinas, creo que se ríe por los pasillos, que está todo el rato fumando la pipa de la paz. No lo sé. A ver entonces, si tiene la pipa hierba que nos vamos a fumar después nosotros. Que es un personaje anónimo, que es un fan del Athletic y que se ríe muchísimo cada vez que hablan de lo del Real Madrid, por eso se mandan tantos mensajitos. Lo que está claro es que o el amor o el tratamiento, esta chica ha cambiado
Ya no tiene Bueno, mal o carácter. que también puede ser que después de 10, 12 o 15 años del otro papel que estaba desempeñando ella, de su carácter tal, ahora tenga que Pero vender... parece ser que no era el papel, porque ya ves que ahora está como la seda y Por está eso, siempre... ahora tiene que No, vender otro no la personaje. empade. Es decir, antes era el personaje No sé. populacho de barrio, de que te... Bueno, ahora sigue siendo de barrio, Sí, ¿no? ¿Qué pero- crees que ahora...? Oye, va, cuidado, pero- cuidado. nada, pero bueno, No, pero ¿qué crees que porque Responsable de ahorro y relaciones públicas de Más Móvil. Esta cuñita es mía desde pero aquí bueno, para yo lo que quiero la decir empresa. es que realmente está calmada, pero no quiere decir que ahora vaya de Lady... de Lady Gaga. De Lady Di. No, No, pero bueno, quiero decirte que en No. cualquier caso sí que yo creo que ahora está intentando el afianzar otro personaje, porque ya el personaje Bueno, eso lo dices tú, eso es tu opinión. madre desamparada de Eso es tu Huxley, opinión. etcétera, etcétera, Ahora está haciendo olvidado. que está Eso ya feliz, está feliz le sacó el con- provecho durante 15 años a toda esta historia y ahora tiene que cambiar un poco el registro. Es decir, Nada, está dejo a feliz mi como una marido, al perdiz y Fran, además este y se al otro, contradice porque por ella dice eso. que no hay nadie, pero de repente le salen cosas y se ve que sí que hay alguien. No, bueno, seguro que hay Sí alguien, que hay aparte alguien, que sí dentro que hay. pronto lo sabremos porque esto es pasta. Esto es pasta Esto es y mucha tal. pasta, Yo ahí además. estoy contigo. ¿Ves? Voy a coincidir hoy Con contigo. el indio. Hoy con el Hoy, indio. hoy coincido con el indio. Con Jerónimo. Bueno, la duquesa de Alba, que no para de viajar y parece ser que no es ella la que tiene tantas ganas de moverse por el mundo, sino que es su marido. Sí, y aparte que yo siempre pensé que era ella la que quería realmente viajar. Te llevaste una sorpresa. Me llevé una sorpresa. Y bueno, los médicos contraindicaron totalmente este viaje, dijeron que era un viaje larguísimo, un clima completamente distinto al nuestro y que realmente a su edad y en estos momentos totalmente desaconsejable, porque en estos momentos parece que no está pasando muy buen momento físico, vamos, ella está en estos momentos bastante mal. Y bueno, parece que ser entonces- que él quería ir y tenía que ser y que se estaba posponiendo muchísimo la luna de miel y que había que ir y que había que ir y que hay más razones, ¿eh? Y que al final pues fueron, los hijos Bueno. están como siempre de uñas, porque no O sea, querían es que su madre ¿tú fuera. qué crees que puede haber ahí la de... Yo de todos modos a ella en las fotos... estocada definitiva? No lo sé, yo de todos modos a pretensión, ella sí, en sí. las fotos la veo muy contenta y a lo mejor los médicos se equivocan. Dicen que no es bueno que En viaje cualquiera- hasta allí en y a lo cualquier caso mejor casi sí lo tiene es. 90 años. No tiene Ca- 90, no te pases, tiene 80. Casi, ¿cómo que Igual, 70? 85. 85, bueno. 85 le faltan 5, Vale, chicos. pero es eso que- ya estamos hablando de los 90 años. No. Con No, 90 años... puedes hablar también de los 80 porque están Están a a la la misma misma- distancia. No, porque No, cuando porque él ve el vaso medio no, vacío, nunca lo ve medio No, yo siempre lleno. lo veo por la mitad. Sí. Siempre lo veo por la mitad. De todas formas, ¿Este un cómo viaje a está? ¿Este cómo está? Tailandia, Este está aunque esté muy un poco bien, más arriba de la mitad. aunque esté bien, un viaje a Tailandia quizás es un poco excesivo, Arriesgado, ¿no? podía ir a por eso Venecia, digo. como fue Entonces, Laura él a los es conocedor carnavales. también, si lo es, de la fragilidad de ella. Al fin y al cabo, los años son muchos años, y a lo mejor dice, pues mira, le meto un viaje de estos, le voy reduciendo la vitalidad que aún Sí. tiene, y así de paso... Bueno, este ya fumó algo, ¿eh? mu- Este ya muere, fumó algo a muere escondidas. muere de Fumaste cansancio algo tú solo. y No, me no, deshago del mochuelo y no, quedo ya del aquí. mochuelo. Del mochuelo. Del mochuelo, pero si le llama porcelanita, le dijo, porcelanita, Quiero tienes decirte muy buena que cara. a lo mejor en es Bangkok. una argucia de su marido para darle finiquito cuanto antes. Bueno, Bueno, está ellos están allí siendo muy masajeándose. enreversado y en cualquier Bueno. caso este es el indio loco que le ha salido por De ahí todos y que modos, nosotros no nos acordaros hacemos lo que dije además responsables. a principio de temporada, que este año Hay un ¿Qué? cambio en la casa real, en la casa de Ana. Palmaba. Ya ay, por favor. Dios mío. No, yo no lo creo. Por favor, Yo indio sabéis de la qué paz, creo. no. Yo creo además que este Estuve- viaje le va a sentar bien, que va a estuve venir co- ella pues con mucha energía y con tal. Y eso que es un viaje muy largo, seguro que venía con más energía si fuese pues eso a Venecia o a un sitio más cerquita. Pero bueno, estuve va a viendo mi venir. oráculo y las nubes grises Ah, sí. y me Ay, confirmaron sí. que... Ay, por favor, de verdad. que- No. Pues de mí no mires nada, No, por si no quiero acaso. ni que siga No hablando de quiero, esto, no, mira. no. No, pájaro de mal agüero. Sí, Vamos es a un hablar hombre, ¿no? Pájaro de mal agüero. Vamos a hablar de... Pájaro blanco Empezó de siendo pies negros, pero ahora ya es pájaro de mal agüero. Vamos a hablar de futbolistas y bebés. Guti y Romina que bautizan a su bebé. Shakira que presenta vía Twitter a sus dos ángeles, Milan y... ¿Viste cómo lo sé decir? Muy bien, Milan muy y bien. Gerard Piqué. Y Y que son unos niños, perdona, monísimos los dos. La verdad que no podían salir unos bebés tan ricos los dos, monísimos. Mira que muchas veces decimos los bebés recién nacidos no son monos y tal. Estos dos, pues rompen todas las reglas, son preciosos. una buena forma de hacer una presentación, que lo sacan todo envuelto del hospital, no sé qué, para que nadie lo vea, nadie tenga la exclusiva, nadie no sé qué, y luego vía Twitter
Bueno, muy bien, a mí, yo también, aquí estamos de acuerdo. Que nos gusta mucho Piqué, ¿verdad? ¿A qué nos gusta mucho Piqué? Sí, yo te digo. Y la Shakira. Yo siempre, sabes que soy un defensor de las redes sociales para todo, y en este caso ellos, para todo. Absolutamente para todo. Yo en mi chabola tengo también Twitter. No se llama chabola. Bueno, yo tengo chabola, que soy medio gitano también. Yo soy indio gitano. O lo que caiga. O lo que caiga. Sí, a mí ya me parecía. Medio chacho. Jao. Te faltaban las rayas de aquí. Sí, tal. Pero me las he quitado. Oye, otro futbolista por alusiones, la expareja de Laura Sánchez, que yo creo que esta chica hace unas declaraciones, un poco, ¿no? Recordamos que la custodia de la niña que tienen la tiene su padre, el futbolista Aitor Ocio. Cuando tú haces unas declaraciones como madre en la que dices, mi esperanza es que la niña sea feliz, ¿qué quiere decir? ¿Que la ves poco? ¿Que sigues pensando que igual no? Pero realmente yo no sé, yo ahí ya no me posiciono mucho, pero te digo, porque él también es bastante, sinceramente no me gusta mucho ninguno de los dos. Lo que sí me parece es que se llevan bastante mal y que la que realmente lo debe estar pagando es la niña, porque realmente tienen una relación horrorosa. Está claro que cuando estas separaciones son traumáticas y los niños son pequeños, quien en este caso lo tiene que sufrir. Sí, pero no sé por qué tanta separación traumática. Él tiene su pareja, ella tiene su pareja, parece que son felices, la vida les sonríe, tienen tal. ¿Por qué no se juntan y hablan por el bien? Porque bueno, pues nunca se sabe tampoco los motivos reales de esa separación, a lo mejor fueron traumáticos en sí mismos, por una serie de pero por una hija tienes que olvidar nada, no vamos, y eso queda, vamos a hablar. Pero yo me voy a fumar la pipita de la paz. Yo creo que sí, dale a la pipa. Enciéndela, pero prende. Voy a ponerle aquí un poquito de hierba que tengo aquí. A ver la hierba. Y el jueves, la hierba del poblado. El viernes que viene veremos si vengo, porque si le pego 4 chupadas de más, a lo mejor a ver cómo quedo. En fin, una serie ahí muy tolerante y un indio loco con su pipa de la paz. Esta ha sido la mesa de corazón de hoy y ya queda menos para saber quién es nuestra invitada estrella de esta noche. Llega el momento de saber quién viene a acompañarnos como broche de oro del programa de carnaval y lo vemos. Vemos quién es esta invitada estrella.
Es para mí un placer hoy contar con nosotros en nuestro estudio con la extravagante y siempre provocativa Lady Gaga. Buenas noches, good night. Good night, good night. Hola, Ana. Hello, Santiago. Buenas noches, Santiago. Bueno, Lady Gaga, que está en medio de una gran gira y ha hecho una pequeña escapada a Santiago. ¿Qué te ha hecho venir aquí? I love Spain. I love Spain. Me encanta España. Estoy muy unida a España. Me encanta el latino caliente. Sentimiento latino me encanta y en mi gira me ha traído a Santiago. Estoy muy emocionada, muy emocionada. Mis pequeños monstruitos me reclamaban en Santiago también. Adoro Galicia y estoy encantada de venir aquí. Lady Gaga, ¿ya has tenido oportunidad de visitar la ciudad y de...? Sí, he visto, es precioso. No es muy bueno para ir con plataformas, pero es una ciudad encantadora. Con plataformas no, y te vemos ya más de... Sí, he traído estas botas especiales para el suelo compostelano. Y un atuendo... Canta compostelano. Un atuendo un poco más discreto, dejamos atrás los vestidos de carne, estos tan polémicos. Bueno, ese en concreto lo tengo en el congelador, en el frigorífico, lo uso de vez en cuando, pero me voy reciclando, hay que innovar. No me gusta quedarme estancada en una sola look, tendencia, como se dice, no me gusta. Me gusta innovar, ir cambiando, constante evolución, moving al tiempo. El mundo se gira y mueve, hay que evolucionar con el mundo. ¿Y qué tal tu colaboración con Beyoncé? ¿Sería posible verla en Santiago? Ella es estupenda, es como mi alter ego, pero negra, alta y más redonda. Pero básicamente es lo mismo, Estamos muy conectadas, somos muy amigas. La gente dice que hay competencia entre nosotros, pero no, somos grandes amigas. También amiga de Lady Starlight, con la que te diste a conocer. Sí, empezamos en los clubs de Nueva York haciendo nuestro dúo, Lady Starlight y yo. Ella me acompaña en mi gira, es mi telonera. Mis monstruos la adoran. Ella está conmigo desde el principio, ella me entiende. Las dos venimos desde abajo y ahora hemos triunfado y estamos muy felices de que a la gente les llegue nuestro mensaje, porque I'm feeling now in the way, the sun of my I'm on the last time, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. ¿Perdón? Bueno, ya nos quedábamos aquí escuchándote toda la noche. Es normal, te traje invitaciones. ¿Y cuál es el concierto así del que guardas más cariño? De todos, de todos. Cada concierto es especial porque me gusta estar en contacto con mi música, con mi público. Ellos me dan la vida. Yo de pequeña sufrí acoso escolar, pero cuando vi a toda esa gente que me sigue y cómo ellos encuentran la fuerza en mí para ser como son ellos, independiente de cómo has nacido, ni de dónde has nacido, tú eres maravilloso. It doesn't matter where you are or where you are. Muy conocida por tu música y también por tu estética, icono de la moda. ¿Qué sientes cuando oyes todas esas referencias a ti? Bien, está bien, pero es una manera de que llegue mi mensaje. Ellos tienen que ver el concepto global de mi espectáculo. La música es la base de todo. La música une al mundo. La música es lo más importante. Sale del corazón y une a toda la gente. La estética es una manera de prolongar el mensaje y de llegar a la juventud. A mí me gusta mucho apoyar a los jóvenes diseñadores y compositores y estar con ellos. Tenemos un universo Gaga que creamos y ahí somos felices. Millones de seguidores en Twitter, ¿qué es lo más simpático o lo que más recuerdas que te han escrito? O lo más impactante. Todo. Twitter es una manera genial de llegar a la gente. Me llegan esos mensajes directos, yo les mando mis fotos, ellos me devuelven. Hay un feedback, yo te doy, tú me das, yo te hablo, tú me hablas, yo te escribes y tal. Es una manera de estar en contacto con mis monstruitos a los que adoro. Los amo, los amo el corazón. I love Santiago! ¿Y ese encuentro con el presidente de los Estados Unidos, con Barack Obama, cómo fue? Muy emocionante.
muy emocionante. Mis padres estaban encantados. Para cualquier americano es bueno estar allí, ver a tu representante. Estábamos allí muy emocionados y muy contentos en la Plaza Roja. Y entonces es un buen presidente. Eras la mujer más alta del salón con esos plataformones. ¿Difícil andar en plataformas? ¿Alguna caída destacable? Sí, he tenido caídas, pero ya estoy acostumbrada, No tengo problemas. Aquí en Santiago es más complicado, pero los he traído para el escenario. Para el show, en el show verán todos los estilismos que hemos traído diferentes. Lo hemos dado todo. No hemos traído un show de provincias, no. Lo vamos a dar todo. Esas comparaciones con Cristina Aguilera, ¿en qué han quedado, Lady Gaga? En nada, ella no me llega a la suela del zapato, ni aquí. Ni aquí me llega Cristina. Cristina, ella lo intenta, pero cambia, rubia, morena, baja, alta, gorda, flaca, me caso, tengo un hijo, pero no, ella no se encuentra. Yo la quiero porque quiero a todo el mundo, pero no, ella no se encuentra. Y bueno, un tema espinoso que está de total actualidad y es esa demanda de tu asistente personal que te reclama millones y millones. Esa guarra está intentando ganarse un dinero que no ganó limpiamente. No voy a darle nada, no va a contar nada, irá a la cárcel. En Estados Unidos funciona la justicia. Presidente. ¿Y con qué nos vas a sorprender en tu próxima actuación aquí en Santiago, para la que ya están agotadas todas las entradas? No te lo puedo decir. Tendrás que venir. En primera fila estaré. Eso espero. Pues este concierto que va a dar nuestra Lady Gaga será después de estas fiestas de carnaval, a las que desde aquí invitamos a todo el mundo a participar, esperando que hoy hayan disfrutado muchísimo con nuestro programa especial de las noches de Ana en carnaval. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras, Lady Gaga. Gracias, Ana, gracias. ¡Santiago! Bienvenidos al carnaval.